¿Qué tal, gente? Espero que se encuentren muy bien este día de hoy y sean bienvenidos a un nuevo video. Vamos directo al grano, sin anestesia, como debe ser. El día de hoy quiero compartir contigo esta pequeña colaboración que estoy realizando con esta marca. Si te quedas hasta el final del video, voy a tener una pequeña sorpresa para ti. El día de hoy, en este video, voy a compartir muchísimas cosas. Te voy a explicar cómo fue que configuré lo que está dentro de esta caja, cómo fue que realicé el trabajo. Y por supuesto, si tienes alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que has visto en este video, pues házmelo saber en los comentarios, porque con gusto te responderé. Primero que nada, quiero dar gracias a Warhol Tattoo por hacer esta colaboración posible. Dicho esto, voy a pasar a mostrarte qué es lo que hay dentro de esta caja. Miren qué belleza es lo que hay acá dentro. Una hermosa máquina de tatuar. Y una de mis primeras impresiones al ya tener la máquina en la mano es que me agrada muchísimo el peso de la máquina. Me gusta trabajar con un equipo que no sea extremadamente liviano, porque al tener un peso, esto me ayuda a evitar esos dolores que podrían darme durante la realización o después de realizar el trabajo. Podemos observar que la máquina también tiene una segunda batería, lo cual me parece maravilloso, ya que cada batería tiene una duración de 5 a 6 horas de trabajo. Es decir, tenemos de 12 a 10 horas aseguradas de trabajo continuo. Y te lo aseguro que sí, porque para el momento que estás viendo este video, ya yo he realizado 3 tatuajes con esta máquina. ¿Qué más podemos conseguir en el interior de esta caja? Además de la máquina de tatuar, el manual, que nos indica cómo utilizar la máquina, algunos aspectos generales, lo cual también me parece bastante importante si somos ese tipo de personas que nos gusta estudiar bien el equipo antes de utilizarlo, cada una de sus funciones. Y además del manual, también tenemos el cable tipo C, que nos va a permitir cargar cada una de las baterías. Y la verdad, el tiempo de carga de cada batería me pareció brutal, porque en un máximo de 3 horas la pila ya estaba completamente cargada. Mientras estaba tatuando, dejaba la otra pila cargando, y antes de terminar la sesión o cuando se me descargaba la primera pila, ya la otra estaba completamente cargada. Ahora bien, vámonos a la acción. Ya quiero responder tu primera duda sin que me la hayas preguntado. Yo sé que me estás preguntando, Rafael, esa máquina tiene stroke. ¿Cuáles son los stroke? Esta máquina tiene 7 tipos de stroke diferentes, lo que te da la posibilidad de poder ajustar esta función de acuerdo a tus necesidades. Tenemos una gran pantalla digital que nos marca el voltaje, el modo de trabajo, porque se puede utilizar en Dogboard, cuánto nos queda de pila y el tiempo transcurrido de trabajo. Para realizar el trabajo de líneas utilicé diferentes agujas. Utilicé una 3RL, una 5RL y para rellenos de espacios pequeños utilicé una 7RS. Es importante que sepas que el voltaje utilizado fue de 7.5 voltios para realizar esta parte del trabajo. Es importante que sepas que el motor de esta máquina es un motor sin núcleo, lo que le da muchísima más duración a la máquina. Hay muchísimo menos vibración y algo súper importante, no he sentido la máquina caliente en ningún momento. Para realizar el trabajo de sombras utilicé una Magnum 11 y una Magnum 15. Es importante que sepas que para realizar el trabajo de sombras tienes muchísima versatilidad, porque el voltaje de esta máquina va desde 4 voltios hasta 12 voltios. Y además de eso tienes la posibilidad de jugar con el stroke para así de esta forma encontrar el resultado que buscas. Este fue el resultado final de este trabajo, pero antes de finalizar este video quiero compartir una pregunta que me hicieron en Instagram, la cual me pareció súper interesante si aún no entiendes todavía cómo funciona el stroke en este tipo de máquinas para tatuar. Y la pregunta es la siguiente.
¿Cómo giras el stroke si tiene el fil puesto? Cuando estoy realizando este tipo de trabajo y utilizo una sola máquina de tatuar, como es específicamente este caso, dejo la máquina configurado en un solo stroke. En este caso utilicé un stroke de 3.3, lo cual me parece estándar para poder realizar tanto líneas, sombras y rellenos. En este caso no necesitaba hacer una línea demasiado gruesa porque no es el resultado que buscaba en este trabajo. Y además de eso, también me gusta jugar mucho con la salida de la aguja. ¿Qué quiere decir esto? Que giro el grip de la máquina para regularlo. Hemos llegado al final de este video y no quiero despedirme de ti sin antes darte un pequeño obsequio. Gracias a Warhol Tattoo. En la descripción de este video he dejado el link directo a la página web de Warhol Tattoo, donde además de poder ver el valor de esta máquina y las demás especificaciones de las que te hablé durante el video, tienes un pequeño descuento para poder adquirir esta máquina. Es un descuento de apenas $5, pero que no les hacen mal a nuestro bolsillo, por si tienes ganas de probar tú mismo esta máquina. Y si tienes alguna duda de cómo utilizar este equipo o cómo configurarlo para el tipo de trabajo que quieras realizar, pues no dudes en preguntarme acá en la caja de comentarios o directamente en mi Instagram. Gracias por ver este video y nos vemos muy pronto con un nuevo video.